Antes de que existiera Israel, antes de que los grandes imperios de Asiria y Babilonia dominaran Oriente Próximo, incluso antes de que los griegos escribieran sus mitos, hubo una tierra crucial que hoy pocos recuerdan: Canaán. No fue un reino poderoso ni un imperio expansivo, pero su historia marcó para siempre la civilización del Mediterráneo oriental. ¿Quiénes fueron realmente los cananeos? ¿Qué quedó de su mundo cuando los conquistadores desaparecieron? Canaán no es solo un nombre bíblico, es una pieza clave en la historia humana, en la que convergen religión, guerra, comercio y migración. Fue puente entre culturas, campo de batalla entre imperios y cuna de ideas que aún resuenan. Y sin embargo, su legado ha sido fragmentado, distorsionado o directamente borrado por quienes escribieron la historia desde el poder. Hoy desenterrar la historia de Canaán es mirar de frente al origen de muchas civilizaciones y también a nuestras propias raíces. Canaán no fue un país con fronteras fijas ni una nación con una bandera. Fue una región histórica cuyo territorio variaba según el periodo y la fuente. Sin embargo, los antiguos la ubicaban claramente al oeste del río Jordán, entre el mar Mediterráneo y el desierto, extendiéndose desde lo que hoy es el sur del Líbano hasta el norte del Sinaí. Su posición la convertía en un corredor vital entre Egipto, Mesopotamia y Anatolia, una tierra deseada y constantemente disputada. Los egipcios, en sus registros del Imperio Nuevo, mencionaban a Canaán como parte de sus dominios asiáticos. Los archivos de Amarna en el siglo XIV a.C. recogen cartas de gobernantes locales que pedían ayuda a faraones ante amenazas de invasores. En la Biblia hebrea, Canaán es descrita como la tierra prometida a los descendientes de Abraham, aunque a menudo retratada como habitada por pueblos idolátricos. Para los acadios y los hititas, Canaán también figuraba como una región periférica pero estratégica. Su importancia no radicaba en su tamaño, sino en su ubicación. Era el corazón de los intercambios del mundo antiguo. Los primeros vestigios de ocupación en Canaán se remontan al Neolítico, pero es en la Edad del Bronce cuando emerge una identidad cananea reconocible. A partir del 3000 a.C., comenzaron a surgir ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey, pero compartiendo idioma, religión y costumbres. Estas urbes estaban fortificadas con palacios, templos y centros administrativos. Ciudades como Hazor, Megido y Biblos se convirtieron en núcleos de poder, comercio y cultura. Los cananeos hablaban una lengua semítica occidental que luego daría origen al hebreo y al fenicio. Manejaban técnicas agrícolas avanzadas, desarrollaron cerámica distintiva y tejían redes comerciales con Egipto, Anatolia y Mesopotamia. Aunque no formaron un imperio unificado, su influencia cultural se extendía por toda la región. Su identidad era fluida, moldeada por contactos constantes con pueblos vecinos. Este dinamismo les permitió florecer durante siglos, aunque también los hizo vulnerables a las potencias extranjeras que codiciaban su tierra. La religión cananea era profundamente simbólica y estaba entrelazada con la vida cotidiana. Su panteón estaba encabezado por él, el dios creador. Y Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, una de las deidades más veneradas. También destacaban hasta diosa del amor y la guerra, Yanat, hermana y consorte de Baal, temida por su ferocidad. Estos dioses reflejaban las fuerzas naturales que moldeaban la existencia en una región agrícola y climáticamente inestable. Los rituales cananeos incluían ofrendas de animales, libaciones y festivales estacionales. La religión se practicaba tanto en templos urbanos como en lugares elevados al aire libre, conocidos como Bamot. Los textos de Ugarit, descubiertos en la actual Siria, revelan mitos elaborados y plegarias que muestran una compleja teología y una rica tradición literaria. Aunque más tarde serían demonizados por culturas posteriores, los cananeos dejaron una huella religiosa duradera. Muchas de sus figuras y símbolos fueron asimilados, reinterpretados o rechazados por el judaísmo, el cristianismo y el islam. Durante el Imperio Nuevo de Egipto, entre los siglos XV y X a.C., Canaán pasó a estar bajo control egipcio.
Las ciudades-estado cananeas se convirtieron en vasallos del faraón, obligadas a pagar tributo y a mantener la lealtad política. A cambio, Egipto ofrecía protección militar, aunque su presencia se limitaba principalmente a guarniciones estratégicas y supervisión indirecta a través de gobernadores locales. Uno de los testimonios más reveladores de esta época son las cartas de Amarna, una colección de tablillas escritas en acadio, la lengua diplomática del momento halladas en Egipto. Estas misivas muestran la tensión constante entre los líderes locales, las traiciones internas y los pedidos desesperados de ayuda al faraón. Canaán aparece como una tierra inestable, donde las ciudades luchaban por poder mientras mantenían una apariencia de obediencia al dominio egipcio. Este equilibrio precario duraría poco, y los cambios geopolíticos de finales del Bronce pondrían fin a la hegemonía egipcia en la región. Hacia el año 1200 a.C., el mundo del Mediterráneo oriental entró en una crisis profunda conocida como el colapso del Bronce final. Grandes civilizaciones como los hititas, micénicos y egipcios enfrentaron desastres simultáneos, guerras, hambrunas, terremotos y migraciones masivas. Canaán no fue la excepción. Muchas de sus ciudades fueron destruidas o abandonadas, y el orden político establecido se desintegró. Uno de los factores clave fue la irrupción de los llamados pueblos del mar, confederaciones de grupos migrantes que atacaron varias regiones costeras. Entre ellos destacan los filisteos, que se asentaron en la franja suroeste de Canaán, fundando ciudades como Gaza, Ascalón y Ecrón. Aunque de origen incierto, su presencia transformó el equilibrio regional. La caída de la hegemonía egipcia dejó un vacío de poder que permitió a nuevos actores como los israelitas surgir en las zonas montañosas del interior. Así, el colapso del Bronce no fue solo una crisis, fue también el inicio de una nueva era en Canaán. La Biblia hebrea presenta a los israelitas como un pueblo liberado de la esclavitud en Egipto, que guiado por Moisés y Josué, conquista violentamente la tierra de Canaán. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos de las últimas décadas ofrecen una imagen muy distinta. En lugar de una invasión repentina, las evidencias apuntan a una transición lenta y compleja, marcada más por asentamientos internos que por conquistas militares. Las excavaciones en zonas montañosas revelan nuevos poblados en el siglo XI a.C., con características distintas a las ciudades cananeas del valle. Estas comunidades vivían en estructuras simples, practicaban una dieta diferente y evitaban elementos típicos de la élite urbana. Algunos arqueólogos sugieren que estos grupos eran cananeos marginados, pastores sedentarizados o refugiados del colapso del Bronce. Más que una llegada desde fuera, la identidad israelita habría surgido desde dentro como una evolución cultural y religiosa en el seno de Canaán. La arqueología no niega los textos bíblicos, pero los reinterpreta bajo la luz de la evidencia material. En la tradición bíblica, Canaán es mucho más que una región geográfica. Es un símbolo cargado de significado. Por un lado, representa la tierra prometida por Dios a los descendientes de Abraham, un destino deseado y sagrado. Por otro, es retratada como una tierra corrompida por la idolatría, la violencia y prácticas consideradas abominables, lo que justifica su conquista y purificación por parte del pueblo de Israel. Esta doble visión moldeó la forma en que generaciones posteriores entendieron a Canaán y a sus habitantes. Los cananeos aparecen en el texto bíblico como antagonistas espirituales, adoradores de falsos dioses y enemigos del monoteísmo. Su destrucción es presentada como un mandato divino. Sin embargo, algunos pasajes también reconocen que muchos de ellos siguieron viviendo entre los israelitas y que sus costumbres influyeron en las prácticas del nuevo pueblo. Esta tensión entre rechazo e influencia revela que la relación fue más compleja que una simple oposición. Canaán en la Biblia no es solo un lugar, sino un espejo de las luchas internas del pueblo que heredó su tierra. Aunque el nombre de Canaán desapareció con el tiempo,
su legado siguió vivo en múltiples formas. La lengua cananea, por ejemplo, fue base del hebreo antiguo y del fenicio, dos idiomas que influirían en sistemas de escritura posteriores, incluido el alfabeto griego. Los cananeos también dejaron una huella cultural en prácticas agrícolas, creencias religiosas y estructuras sociales que perduraron en sus herederos directos e indirectos. Muchos elementos que luego serían centrales en el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen raíces en el mundo cananeo, aunque a menudo transformadas o reinterpretadas. Incluso el monoteísmo emergente de Israel se forjó en diálogo y en tensión con la religión cananea. En el ámbito arqueológico, los templos, inscripciones y objetos hallados en antiguos sitios como Ugarit, Megiddo y Hazor siguen revelando una civilización sofisticada, rica y conectada con el mundo. Hoy, el estudio de Canaán es también una reivindicación, rescatar a un pueblo que fue esencial, pero que durante siglos quedó a la sombra del relato dominante. Canaán fue mucho más que un escenario bíblico. Fue una tierra viva poblada por culturas complejas, comerciantes, guerreros, sacerdotes y agricultores. Su historia no puede reducirse a la de los vencedores que escribieron sobre ella, ni a los mitos que buscaron justificar su conquista. Redescubrir Canaán es mirar más allá de las narrativas impuestas y acercarse a las voces silenciadas del pasado. Hoy, cuando las antiguas tensiones de esta región siguen resonando en los titulares del presente, comprender la historia de Canaán nos recuerda que las raíces de la humanidad son compartidas, entrelazadas y profundamente diversas. Cada piedra excavada, cada texto descifrado, cada ciudad desenterrada nos devuelve un fragmento de lo que fuimos y nos invita quizás a construir un futuro con más memoria y menos olvido. Gracias por vernos. Mira los enlaces en la descripción para más detalles y cuéntanos qué tema quieres ver. Descubre el pasado, entiende el presente. Suscríbete y hasta el próximo.